La potenciación de los números racionales se utiliza en caso de querer representar una multiplicación del mismo número de manera más simple. Fíjense que nosotros acá estaríamos multiplicando el mismo valor, en este caso a, n veces. Eso se puede representar escribiéndolo como a elevado a la n, donde el valor a se lo conoce como base y el valor n se lo conoce como potencia o exponente. Obviamente que hay propiedades. A a la 0 vale 1, a la 1 vale a. Cuando tenemos una potencia negativa, es decir, cuando tenemos una potencia que tiene un exponente negativo, lo que se hace es invertir el número racional y dejarle la potencia en forma positiva. ¿Alguno de ustedes podría leerme, porque esto está escrito en símbolos, esta propiedad, omitiéndose quizás esta parte de acá? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se lee esto? En voz alta, ¿no? Díganmelo. Y que yo lo escuche. Yo entré recién, así que no sé cuál te estás refiriendo. Esto que estoy mostrando acá por pantalla. ¿La de potencia negativa? ¿Cómo sería esto que estoy marcando de la azul? Cualquier número elevado a la 0 Ah, da 1. exacto. Cualquier ¿Están número todos, elevado a la 1 da el mismo número. ¿están todos de acuerdo con esto que estoy marcando? Como lo leyó la compañera. Sí. ¿Alguien no está de acuerdo? No, sí, solamente que también dice que es igual No, pero a- esta parte, Gonzalo, mirá. ¿Cómo se lee esto? sí, sí, Vos tenés que leer esto. ¿Cómo se lee? cualquier número elevado a 0 da 1, sí, está bien. Bien. Eso es incorrecto. Y ahora le voy a Sí. mostrar por qué. Cuando, supónganse que nosotros tenemos esta operación, 2 por un medio. ¿Cuánto da? 2, 1. ¿Saben cómo hacer esta cuenta, no? Cuando multiplicamos fracciones, se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Esto sería 2 por 1, 2, 1 por 2, 2, 2 dividido 2 es igual a 1. ¿Cuánto da? 3 por un tercio. Lo mismo. Da 1. Si yo les pregunto 4 por un cuarto, también da 1. ¿Cuánto da? Que eso lo tenían en un ejercicio. X multiplicado por su recíproco. Lo que sería lo mismo, X por 1 sobre X. O sea, como estuvimos haciendo anteriormente. ¿Cuánto da esto? 1. ¿Están todos de acuerdo? Da 1. Ahora, vamos a pensar esto mismo de otra manera, con potencias. ¿Cuál es el exponente que tiene acá esta X? 1. Es el 1. Tiene como exponente 1. Cuando no tiene nada, decimos que tiene su exponente en 1. Y si yo quiero representar esto, que también lo vimos en una propiedad recién, ¿cómo lo puedo representar? Como potencia, ¿cómo lo podría representar? X elevado a cuánto. Y X es a lo la mismo menos 1. que X elevado a la menos 1. Esto es un producto de potencias que tienen la misma base. ¿Se acuerdan qué se hacía ante un producto de potencias de igual base? Se suman los exponentes. Se suman los exponentes. Entonces esto me quedaría 1 más menos 1. Que es lo mismo que 1 más menos 1 es 0. ¿Y cuánto daba esto, dijimos? 1. 1. Bien. Pero ahora, la definición sería, ¿cualquier número elevado a la 0 da 1? Y no, porque en realidad, cuando nosotros buscamos un recíproco, no todos los números tienen recíproco. En este caso, X tiene que ser distinto de 0.
Claro. Porque estamos dividiendo. Es 1 dividido algo, y ese algo no puede ser 0. Si fuese 0, esto no tendría sentido. Entonces, la definición correcta de esta expresión que está acá, como les había preguntado a ustedes, es todo número distinto de 0, estamos refiriéndonos a x, elevado a la 0 da 1. Lo repito. Todo número distinto de 0, elevado a la 0 da 1. ¿Se entendió todos estos pasos que estuve haciendo? Sí, digamos que está la excepción del caso del 0. Está la excepción del 0. ¿Y por Ese qué hago, detalle. por qué hago hincapié en esto? Dicen, bueno, tan fino tenemos que hilar nosotros que venimos a estudiar programación y no matemáticas. Sí. ¿Por qué? Porque un programador tiene que hilar fino y tiene que darse cuenta que si hace un programa, tiene que buscar todas aquellas cuestiones que harían que el programa entre en un ciclo infinito y que deje de funcionar, o que no funcione correctamente. El programador tiene que estar en todos estos detalles. No puede generalizar las cosas a la ligera, diciendo, bueno, para todos los números, o si hago esta operación, siempre va a pasar que. En realidad no. Uno, al detenerse y observar y tratar de buscar los errores, tratar de buscar aquellas cuestiones raras, es una de las tareas que van a tener que hacer como programadores. Entonces, cuando ven una expresión en matemática, después le va a pasar en otras cuestiones, ¿no? Tan a la ligera generalizar, o sea, decir tan a la ligera para todos, o siempre pasa que, es un poco, no, es una costumbre que tienen que ir dejando. En el sentido que cualquier error como este, si ustedes, por ejemplo, hacen un programa que al ingresar un número la eleva a la 0 y va a dar 1, y el usuario ingresa el 0, 0 a la 0 no es 1. 0 a la 0 no se puede realizar. Entonces, en ese caso, si ustedes hicieron un programa que no lo condiciona, no pone esto que tendría que ser una omisión, su programa va a fallar, su programa entraría en un bucle infinito, van a ver después lo que es un bug, así que no serviría tanto. Por eso, por eso hago hincapié en estas cuestiones. Si bien esto es una propiedad que a lo mejor se les puede haber dicho, todo número distinto de 0 a la 0 da 1, bueno, cuando les pregunté, es algo que quizás lo tenían arraigado, me dijeron todo número a la 0 es 1. Bueno, no, hay que detenerse y buscar siempre las excepciones. Por lo menos en programación, ¿no? Matemática también. ¿Se entendió esto? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Bueno. Bien. Otra de las cuestiones, fíjense, toda potencia de base positiva es positiva, toda potencia de exponente par es positiva, toda potencia de exponente impar y base negativa es negativa. Bueno, esto para pensar, fíjense, toda potencia de base positiva es positiva, o sea, cualquier número positivo, cualquier número natural que yo eleve a cualquier potencia, el resultado siempre va a ser positivo. Acá dice, toda potencia de exponente par es positivo, o sea, cualquier cosa elevado al cuadrado, por ejemplo, sea positivo o sea negativo, va a ser positivo. Y toda potencia de exponente impar y de base negativa es negativa. De exponente par, por ejemplo, no sé, menos 2 elevado a la 3, el resultado es menos 8, tenemos base negativa, exponente impar, y eso da negativo. Por otro lado, en el módulo se mencionan propiedades como la que tuvimos que aplicar recién. Cuando tengo un producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. Cuando tengo una división de exponentes de igual base, los exponentes se restan. Esto quizás es conocido, pero bueno, vale recordarlo. Y cuando tengo una
una base, un exponente, todo entre paréntesis y otro exponente más, esos exponentes se multiplican. Lo que marca esta observación es importante. No es fíjense, la diferencia entre una parte y la otra es que falta el paréntesis, básicamente. Entonces, acá está el paréntesis, quiere decir que todo lo que está dentro del paréntesis es lo que primero tendría que hacer y después exponerlo, que no es lo mismo que acá esta expresión, lo único que está elevado es la potencia m. Esto como la única parte elevada es m, no es todo a la m. En este caso, lo que está elevado es a la m. Acá está elevado solamente la m. Lo que está aclarando es la importancia, básicamente, de poner un paréntesis. Luego tenemos propiedades distributivas respecto a la multiplicación y la división. Cuando tenemos un producto, fíjense que están entre paréntesis, elevado a una potencia. Este exponente se puede distribuir entre los dos factores. Lo mismo que pasa cuando tenemos una división. Tenemos a dividido b, todo eso entre paréntesis. Fundamental que aparezca el paréntesis. Elevado a la n, esa n se puede distribuir en la división. Cosa que sería sinónimo de desaprobación en un examen. Ya si se ve que ustedes aplican esto, entonces, cuando yo digo sinónimo de desaprobación, pero si hago todo bien y esto mal, y seguramente te desapruebo. Porque es muy importante. Entonces, como es tan importante, yo estaría bárbaro que lo marquen, que lo recontra tengan en cuenta, que es lo siguiente. Las propiedades que no se cumplen en la potenciación. Yo tengo dos sumandos elevado a la n, dos sumandos, suma o resta es lo mismo. No se distribuye la potencia entre los sumandos. Esto no pasa, es sinónimo de, insisto, de desaprobación. Bien. Profesor, ¿y en los polinomios? ¿Qué tiene? Se distribuye. ¿No? Si hay una suma, no se distribuye. No, quedaría, por ejemplo, en este caso sería a al cuadrado más o menos b al cuadrado. Porque sería el cuadrado de un binomio cuadrado perfecto, sería a al cuadrado más ab al cuadrado más 2ab al cuadrado más b al cuadrado. Sí, pero no lo tenemos acá en ningún lado. No, pero digo esta propiedad justo que estamos marcando en la primera. Como vos me estás diciendo a más b a la 2, por ejemplo. Sí. Acá faltaría el 2ab. Acá sería a la 2, b a la 2, y acá faltaría el más 2ab, que no está. Está perfecto. Bueno, propiedades que no se cumplen, o sea, no es lo que les estuve diciendo hoy, básicamente, de la potencia. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda? ¿Habrán subrayado esto para no cometer ese error? Bien. Luego vamos a ver hablar sobre las potencias de base 10. Esto lo van a volver a ver y mucho en sistema de procesamiento de datos. Lo que necesitan saber es cómo descomponer los números utilizando potencias de 10. Las potencias de 10 tienen una particularidad. Fíjense que si uno hace 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100, 10 a la 3 es 1000, 10 a la 4 es 10.000. O sea, fíjense que siempre coincide que 10 elevado a un número, el resultado es un 1, y tantos ceros como el lugar decía el exponente. Es decir, yo tengo 10 al cuadrado de 100, ¿por qué? Según la técnica que estuve repitiendo, dije 10 al cuadrado es igual a 1 y 2 ceros, el 2 del exponente. 10 a la 3 es 1000, fíjense que el resultado sería un 1 y 3 ceros, por este 3 del exponente. Básicamente, como estamos multiplicando por múltiplos de 10, cuando uno multiplica o divide por múltiplos de 10, lo que ocurre es que en realidad el número se ve incrementado o decrementado en proporciones similares a lo que es el exponente. Voy a aclarar esto mejor porque si no, diciéndolo no se va a entender. Si yo tengo un número 3 y lo multiplico por 10,
10 sería elevado a la 1. ¿Esto cuánto me da? 30. Si yo tengo 3 y lo multiplico por 10 al cuadrado, o sea, estoy haciendo 3 por 100, esto me da 300. Si tengo 3 por 10 al cubo, esto me va a dar 3000. Es decir, fíjense, hago 3 por 10, que está elevado a la 1, me da el mismo 3 y un 0. Un 0 relacionándolo con este exponente. 3 por 10 al cuadrado me da el 3 y 2 ceros. 3 por 10 al cubo me da el 3 y 3 ceros. Ahora yo hago 3 por 10 a la 8 y yo ya sé, no tengo ni que hacer la cuenta, que va a ser un 3 y acá 8 ceros. ¿Entienden? Y esto ocurre siempre cuando tenemos potencias de 10. Pero lo mismo pasa al revés, y cuando digo al revés me estoy refiriendo a lo opuesto en el sentido del numérico. Claro. En negativo es al revés. ¿Qué quiere decir que sea al revés? Pasa lo siguiente, miren. Yo tengo 3 por 10 elevado a la menos 1. ¿Quién sería 3 por 10 elevado a la menos 1? Sería 3 por 1 sobre 10, porque cuando teníamos una potencia negativa, ¿se acuerdan que dábamos vuelta al número? ¿Esto cuánto sería? Sería 3 décimos, sería 0,3. Hice rápida la cuenta, créanme que es eso. 3 por 10 elevado a la menos 2. ¿Qué sería esto? 3 por 1 sobre 100. Esto me daría 0,03. Bueno, y así podría seguir de la misma manera con lo anterior. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que acá tengo 3, tengo 30, tengo un 3 y un 0. Acá también lo tengo, pero lo tengo de otro lado, lo tengo hacia la izquierda. Dependiendo, no parte del número original que está multiplicando por un exponente negativo, por ejemplo 3 en este caso. Si yo lo multiplicase por 10 a la menos 8, en realidad yo lo que tendría que saber es que partiendo de acá, tengo que correr 8 lugares, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hacia la izquierda, poner el 0, poner la coma y completar con todos ceros los lugares que me faltan. No me van a entrar 8 acá, pero entienda que supuestamente ahí hay 8. O sea, cuando la potencia es positiva, corremos hacia la derecha tantos lugares como lo dice el exponente. Cuando la potencia es negativa, corremos hacia la izquierda tantos lugares como nos diga el exponente. Eso ocurre en nuestro sistema de numeración, que es un sistema de numeración decimal, y tiene esta particularidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si hay alguna duda, interrúmpanme, hablen. Bien. Sigo compartiendo pantalla. Luego, ustedes dirán, esto parece simple, pero lo van a necesitar, lo van a utilizar en una materia, por eso se lo explicamos acá, después lo van a volver a ver, que estén tranquilos. Pero la descomposición de los números en potencia de 10. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos este número, 23.546. Ya 23.546 lo puedo escribir como 20.000. 20.000 más 3.000 más 500 más 40 más 6. A su vez, puedo escribir al 20.000 como 2 por 10.000, al 3.000 como, acá le falta, hay un 0 de más. Al 3.000 lo puedo escribir como 3 por 1000, al 500 lo puedo escribir como 5 por 100, al 40 lo puedo escribir como 4 por 10, y al 6 lo puedo escribir como 6 por 10 a la 0. 10 a la 0 es 1, por lo tanto, esto va a ser 6 por 1. ¿Y qué gano con esto? Bueno, que al 2 por 10.000 lo puedo escribir como 2 por 10 a la 3, sería en este caso, a la 4. 10.000, sí.
El 3 por 1000 lo puedo escribir como 3 por 10 a la 3. El 500 lo puedo escribir como 5 por 10 a la 2. El 40 lo puedo escribir como 4 por 10 a la 1. Y el 6, como dije, lo puedo escribir como 6 por 10 a la 0. Todo esto me tiene que dar el 23.546. Este es el paso a paso que uno tendría que ir haciendo en la descomposición de números. Esto, insisto, lo van a ver en sistema de procesamiento de datos. En vez de descomponer números decimales, van a descomponer números binarios. Son los números y las expresiones que entienden las computadoras. Entonces, esta técnica de descomponer así el número, con otro número, con otra base, que en vez de 10 va a ser 2, o va a ser 8 o 16, es algo que van a tener que tener muy claro porque se utiliza ahora inmediatamente. Ustedes empiezan a cursar sistema de procesamiento de datos y empiezan con este tema. Fíjense si lo entienden, si tienen alguna duda, pregunta. Si no me aclaran, lo aclaramos. Tienen más ejemplos. Y después de todo esto llegan los famosos ejercicios. Discúlpame, ahí donde en el primer ejemplo dice, es necesario poner, por ejemplo, el 0 en el i. Acá. Dice 3 por, es 3, 0, el 0 por 10.000. No, pero es costumbre. Acostumbrate Es a hacerlo. costumbre. Es costumbre y acostumbrate para lo que viene después. Si esta parte no la entienden, no se preocupen. Esto es lo que van a ver después cuando empiece la materia, pero por ahora no hace falta que lo sepan. Cómo pasar un número decimal a binario, cómo pasar un número binario a decimal, pero habría que hacer otro tipo de introducción. Olvídense de esta partecita. Pero esto sí sería interesante que lo entiendan. No es necesario poner cuando dice compañero 0 por 10 a la 4, lo tengo que poner si va a dar 0, ya sé. Bueno, pero acostumbrate a ponerlo. Siempre va a dar 0, pero muchas veces tenés que tener en cuenta vas a tener que tener en cuenta cuántos términos hay. Entonces, si vos omitís poner ese 0 por 10 a la 4, como que cuando los cuentes te va a faltar uno. Entonces, siempre por costumbre ponemos. Y porque va a ser necesario, por supuesto. ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, si no hay preguntas ni dudas, pueden empezar a resolver estos ejercicios. Cualquier cosa, si no entienden la consigna, me van preguntando en el momento que lleguen, se lo voy a ir diciendo. Hasta el 13 pueden hacer. Les doy unos minutos. Vamos a seguir con lo que es radicación. Recordemos que dado un número racional alfa, se le llama raíz enésima de alfa, un número racional tal que nosotros vamos a decir que la raíz enésima se refiere a esto, o sea, como raíz cuadrada, raíz cúbica, de un valor alfa racional va a ser beta, siempre que este beta elevado a la n me dé alfa. ¿Cómo se comportan las raíces, no? La raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 al cuadrado es 4. O sea, este valor que está acá, el resultado, elevado a la n, perdón, me tiene que dar el valor de alfa. En este caso, por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2, porque menos 2 al cubo es menos 8. La raíz cuadrada de menos 4 no existe dentro del campo de números reales, porque no hay ningún valor, esto que figura acá, dice, no existe ningún x que pertenezca a los reales, o sea que su conjunto universal sean los reales, tal que x al cuadrado me dé 4, porque estuvimos viendo una propiedad que decía que cualquier número elevado al cuadrado te daba un valor positivo. Entonces, es algo de lo que tendríamos que ver aquí. Propiedades de la radicación. Bueno, la radicación no es cerrada. Recuerden que habíamos visto lo que era cerrado, pero no es uniforme, o sea que no todos los valores que cumplen, que no es... la raíz cuadrada de un valor no es lo mismo que el valor de la raíz cuadrada, no es distributiva con respecto a eso. No es, se puede distribuir el radicando, es esto, la raíz cuadrada, por ejemplo, de una multiplicación se puede distribuir en un producto,
Y la raíz cuadrada, perdón, la raíz enésima, puede ser cuadrada, el cubo, cualquier valor. De una división también se puede distribuir las raíces en una división. Por ejemplo, si nosotros tenemos 8 por 27, todo eso a la raíz cúbica, yo puedo distribuir esta raíz en 8 y en 27, todo eso multiplicándose. En este caso esto no se podría hacer de esta forma, aunque fíjense, si yo hago menos 4 por menos 9 es 36. La raíz cuadrada de 36 es 6, ahí sí se podría, pero si yo lo pienso y lo quiero distribuir como dos raíces cuadradas negativas, en ese caso no se podría hacer la raíz cuadrada de menos 4 por la raíz cuadrada de menos 9. Entonces es falso que se puede distribuir como producto de factores negativos. Bien, después, si mirá lo que estuvimos viendo en la parte de potenciación, con respecto a que toda raíz de índice se refiere a esto, ¿no? Impar y radicando positivo, radicando es esto, es un número positivo. Toda raíz de índice impar y de radicando negativo va a dar negativo. Y por el momento nada más. Ahora, ¿qué puede llegar a resultar interesante? Ahora tienen ya ejercicios nuevamente para hacer, de raíces. Insisto, lo que dije anteriormente, traten de hacer algunos ejercicios, no todos los incisos de los ejercicios, como para poder ir avanzando. Algo que puede llegar a resultar interesante cuando tengan operaciones que realizar con raíces. Si yo tengo raíz de 7 más 2 veces raíz de 7 más raíz de, no sé, ya les digo. Raíz de 28. ¿Cómo resolvemos? Sí, en caso hay que descomponer el 28 hasta llegar a 7. Claro. Como si con el En este número caso, uno tiene que pensar, cuando tenemos una raíz que su resultado no es racional, como raíz de 7, el resultado de raíz de 7 no es racional, es irracional. Yo puedo pensar que acá tengo una raíz de 7 más 2 raíces de 7, en total tengo 3 raíces de 7. Y acá tengo algo que no tiene una raíz de 7, pero podemos pensarla como que sí, porque yo puedo pensar al 28 como 7 por 4. 28 7 por 4. Entonces tengo 3 por raíz de 7 más, lo que haría ahora sería utilizar una de las propiedades que estuvimos mencionando, distribuir la raíz en este producto y quedaría raíz de 7 por raíz de 4. Acá raíz de 7. 3 por raíz de 7 más raíz de 7. La raíz de 4 es 2. Por lo tanto tengo 3 veces la raíz de 7 más 2 veces la raíz de 7. En total tengo 5 veces la raíz de 7. Que sería lo que daría toda esta operación. 5 veces la raíz de 7. Después sé que tienen algunos ejercicios como para aplicar todo esto que estuve mencionando. Cuando lleguen allí, de última lo volvemos a hacer, pero bueno, como para que vayan teniendo una idea, básicamente lo que hay que hacer son los números que no tienen raíces con factores primos, como 7, 3, 5. Tendríamos que buscar la manera de descomponer ese número y escribirlo para que aparezca la raíz que está en otros lados. El número que está en otros lados, que en este caso era 7. ¿En qué parte, Juan? En la parte de lo último, cuando hiciste Acá. ahí, claro, en esa última. Acá tengo esto 3 raíz de 7, y acá cuando dice raíz cuadrada de 4 es 2. 2 tengo, si querés lo escribo así, mira, lo escribo de otra manera. 3 raíz de 7 más, este 2 lo paso adelante, 2 raíz de 7. La pregunta sería, ¿cuántas Ah, está. raíces? Tengo 5 raíces. Lo que pasa es que lo puedes escribir de un lado y del otro, porque me quedó del otro lado, por eso se puede escribir de los dos lados. Porque es un producto, el producto es conmutativo, etc. Ahora sí, gracias.
¿Alguna pregunta, duda, cuestión? Bueno, entonces a partir de esto explicado, pueden empezar a hacer los ejercicios 14, 15, 16, son varios, 17, 18. Fíjense, insisto, no hagan todos porque son un montón, no vamos a llegar, sino a ver nada más. Lo que sí recomiendo es que vayan algunos incisos de esos ejercicios, vayan haciendo los salteados, después obviamente lo van a tener que hacer por su cuenta, solos, sin ayuda. Obviamente que si necesitan más ayuda con algunos ejercicios que no salen y que no tengamos clase nosotros, pueden acceder a las tutorías. No sé si alguno de los que está acá alguna vez fue a tutoría, pregunto. Sí, yo fui. profe. ¿Y qué tal? Está buenísimo. Está re buena, la profe re atenta. Bueno, por eso, vieron Susana lo que es. Susana es docente de la carrera. Así que aprovechen porque es necesario, ¿sí? Bueno. Vamos a ver lo que son los logaritmos. Ustedes me dirán, no es el tema que sigue. No es el tema que sigue. Logaritmo viene mucho después, dentro de esta parte. Los temas que siguen son, algunos tendrían que resultar sencillos. De hecho, se usa más que nada en la parte de programación cuando se les pide algún problema, como por ejemplo, calcule cuánto descuento recibió una persona que hace una compra de, si el descuento es de tanto porcentaje, o por ejemplo, resolver una regla de tres simple, o una proporción directa o inversa. Son temas que leyendo un poco de teoría y a lo mejor buscando un poco de material extra pueden llegar a resolver seguramente. No son demasiado complejos. Por eso es que los estoy omitiendo, dado que el lunes nos vamos a perder una clase. Entonces prefiero ir a los temas que sé que inmediatamente en la materia matemática o estadística aparecen. Por eso es que hacemos este salto de temas. Lo que vamos a ver ahora es lo del logaritmo, que sí es más complejo y puede resultar con alguna dificultad. Los logaritmos se definen de la siguiente forma. Vamos a escribir la palabra log, vamos a escribir lo que aparezca debajo del log, en este caso lo llamo A, esto se conoce como base. Esto que está arriba, que yo lo puedo escribir como una letra B, se va a llamar argumento. Y esto siempre va a ser igual a un valor C, que yo lo voy a llamar resultado. Esto, a mano, porque generalmente se usan calculadoras, como para calcular una raíz cuadrada, a mano se resuelve de la siguiente forma. Como para recordar, ¿no? Esto a la esto me tiene que dar esto. O sea, A a la C, esto elevado a la esto, me tiene que dar B. A a la C es igual a B. Y lo mismo lo contrario, si yo tengo una expresión A elevado a la C igual a B, lo puedo transformar en un logaritmo. O sea que esta es una definición que va y viene. ¿Para qué me va a servir? Bueno, si yo tengo una ecuación exponencial de este estilo, 2 a la x igual a 4, quizás yo no tenga que aplicar logaritmo acá porque es muy sencillo, ¿no? En este caso nos damos cuenta x vale 2, 2 elevado a 2 es 4. Pero si yo no me daría cuenta cuánto vale x, lo que tengo que hacer es aplicar logaritmo. Entonces, por ejemplo, acá es claro que x vale 2, porque yo tendría que hacer, si no, logaritmo de base 2 de 4. Y transformo esto, que tendría que ser esto, en esto. Ahora, ¿cómo hago para resolverlo? Bueno, puedo utilizar, o lo hago a mano, de esta forma, me doy cuenta que 2 elevado a la 2 es 4, o puedo utilizar la calculadora, que es más probable que utilicen la calculadora. Para utilizar la calculadora y resolver algo como esto, pueden ser varias opciones dependiendo de la calculadora que ustedes utilicen, pero si usan una calculadora como esta, clásica,
La manera de resolverlo es poniendo logaritmo de 4 dividido logaritmo de 2. Prueben, les aconsejo que prueben, si no les doy algunos consejos extras como para saber si lo están haciendo bien o no. Esto les tiene que dar 2. Pruébenlo con la calculadora que cada uno tenga a disposición, porque a lo mejor hay que agregar algún paréntesis, o a lo mejor en su calculadora se resuelve de otra manera. Por las dudas, aprovechen. ¿Está bien? Bien, si les dio lo mismo, seguimos. Fantástico. Ahora, puede pasar lo contrario, que yo tenga una expresión así, 2 a la x me da 10. Y a mano no me puedo dar cuenta 2 elevado a qué número me va a dar 10. Entonces lo que voy a tener que hacer es pasarlo a logaritmo de base 2 de argumento 10. Y tengo que realizar la cuenta. O sea, para casos como esto, cuando son racionales los resultados, quizás hasta ni convenga usar logaritmo. Cuando son casos como esto, cuando la x es probable que sea irracional, seguramente tengamos que expresarlo de esta manera. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? En este caso queda que es un decimal, la x exactamente. ¿Es correcto? ¿Tendría que dar un decimal o tiene que dar un número entero? No, tampoco es decimal, es irracional ese número que te da. Esto acá es irracional, porque no se puede escribir como fracción. Sí, para comprobarlo tendrías que hacer 2 elevado a ese número y que te dé 10. Para saber si lo estaba haciendo bien. Pero después, generalmente, nosotros vamos a trabajar con números enteros, generalmente. Podemos tener el caso siguiente, logaritmo de 4, de base 4 de 64. Esto no sabemos cuánto es. Pero para resolverlo, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que pasarlo a su forma exponencial, que es esto. O sea, decir, 4 elevado a la x es igual a 64. Esto a la esto me da esto. ¿Y cómo hago para resolver esto? Bueno, puedo pensarlo de la siguiente forma, miren. Digo, de un lado tengo 4 a la x. Y del otro lado, el 64 lo puedo pensar como 4 al cubo. 4 al cubo es 64. Esto es un símbolo igual, quiere decir que todo lo que está de un lado es igual a todo lo que está del otro. Esto es igual a esto, por obvias razones, son igual. Por lo tanto, lo de arriba tiene que ser igual. X es igual a 3. Esto es igual a esto, por lo tanto, esto tiene que ser igual a esto. Porque hay un símbolo igual acá. ¿Se entendió esto? Sin hacer ninguna cuenta rara con calculadora ni nada. Solo dándome cuenta de que el 64 lo puedo pensar como 4 al cubo. Otro ejemplo, busco. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo logaritmo de 4 de base 1/2 y esto me da x. Bueno, a ver, ¿cómo lo puedo pensar? Es esto a la esto me tiene que dar esto. O sea, 1/2 a la x me tiene que dar 4. Bien. Pero ahora, ¿cómo puedo representar el 4 de manera tal que se parezca a esto? ¿O cómo puedo representar esto de manera tal que se parezca al 4? Bueno, a ver. ¿Sería 2 a la menos x igual a 4? Bueno, eso sería una forma. Vamos a hacerlo como dijo Pablo. ¿Entienden todos por qué? En vez de escribir un medio, escribo 2 a la menos 1. 2 a la menos 1 es 4, ¿no? Perdón, 2 a la menos 1 es un medio. Y acá cuando tengo el 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Por propiedad de potencia, cuando hay un exponente y otro exponente se multiplican. Menos 1 por x es menos x.
Esto es igual a esto, no quedan dudas. Por lo tanto, menos x tiene que ser igual a 2. Así que x va a ser igual a menos 2. Supónganse que tengo así, logaritmo de x, de base x, de 9, igual a 2. Bueno, aplico la definición. Esto a la esto tiene que ser igual a esto. O sea que x al cuadrado tiene que ser igual a 9. Y para seguir con la misma tónica, bueno, vamos a pensar al 9 como 3 al cuadrado. Esto es igual a esto. Así que x tiene que ser igual a 3. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Aplicando propiedades de potencia, tratando de transformar los números en otra cosa. Situación que los programadores van a tener que hacer muchas veces. ¿Qué es lo que tienen que hacer los programadores? Y hay algo que yo quiero hacer, pero no lo quiero hacer de esta manera, lo tengo que transformar. Bueno, eso es lo que estamos buscando. Cómo lo mismo lo podemos escribir de distintas maneras, representando eso que queríamos. Algunas cuestiones para tener en cuenta. Cuando vean un logaritmo, ven escrito esto, logaritmo de 3, y no aparece ninguna base, la base en estos casos es 10. Profesor, yo he visto logaritmos en el otro ingreso, en el ingreso a la facultad que he hecho. Cuando es en base de un medio, ¿no se pasa a raíz también? Sí, si queremos sí, pero no hace falta en este caso. No es en base a un medio, cuando es exponente a un medio. Cuando el exponente es un medio, ¿sí? Bueno, cuando no hay nada, cuando ustedes vean logaritmo solo, sin ninguna base, recuerden, logaritmo de 4, acá lo que hay es una base 10. Cuando vean escrito un ln, ln significa logaritmo natural, los logaritmos naturales tienen base el número e. El número e es un número irracional, es aproximadamente 2,781 y pico. Pero no van a haber escrito logaritmo de base e, sino que van a haber escrito esto, ln solamente. ln de 4, por ejemplo. Entonces, esto se lee como logaritmo natural de 4, entendiendo que la base de ese logaritmo es el número e. ¿Preguntas, dudas hasta acá? En ese caso, ¿qué habría que agarrar? Ponerlo en la calculadora, poner el logaritmo y cuando me da la opción de la base, poner No, el E. fíjate que hay seguramente en la calculadora tienes un ln, buscalo. Ah, ya lo encontré, ya lo encontré. No, lo que decía Federico, que la base de, cuando ustedes ven escrito ln, la base de ese número es el número e. Todo logaritmo tiene una base y un argumento. Cuando ven escrito ln es porque la base es el número e. Los logaritmos sirven porque tienen propiedades similares a las de potencia. Son 3 las que nos interesan. El logaritmo de base a de un número b más el logaritmo de la misma base a de un número c es igual a un solo logaritmo de la misma base a que multiplica a los valores b y c. Esas son propiedades. La segunda propiedad dice que el logaritmo de a en base b menos un logaritmo de la misma base a de c dan lugar a un único logaritmo que divide a b y a c. Y la tercera propiedad dice que si yo tengo un logaritmo de un argumento b, de una base a, y todo esto está elevado a un valor c, es lo mismo, y esta es quizá la propiedad más importante,
que bajar este c, que está como exponente, delante del logaritmo y multiplicarlo. Lo que daría c por logaritmo de b. Estas son tres propiedades que hay que recordar de memoria para poder entender. Perdóname, en el 2 sería logaritmo de b dividido c base 2. No, es una A siempre eso. Esto es una A. Sería el Acá es logaritmo una de b dividido c con base a. Claro. Están igual escritas en el módulo de la propiedad, por si no se llega a entender acá. Bien. ¿Alguna duda, pregunta?